Muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles ahora con una sesión igualmente interesante, novedosa, un tema por demás, vamos a llamarle inquietante, será esa la palabra, al hablar del futuro de los derechos humanos. Quiero agradecer a todas, a todos los presentes en esta sesión de los lunes de nuestro programa de postdoctorado internacional en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Pues sin mayor preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro ponente, nuestro invitado, un gran amigo, un gran colega, compañero de aulas, un gran académico. En fin, siempre que lo veo le echo muchos cebollazos porque es un joven muy brillante. Digo joven porque, bueno, soy mayor que él, pero me da muchísimo gusto que lleva una trayectoria muy interesante, compañeros docentes en el doctorado actualmente. Y bueno, pues presentar formalmente a Roberto Clemente Ramírez Suárez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle Morelia, en donde obtuvo la mención honorífica. También maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Asimismo, realizó su doctorado y su programa de postdoctorado en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha sido articulista en varios temas de anticorrupción, democracia, subsunción. Ha participado también en diversos congresos y seminarios, muchos de ellos en materia de políticas públicas, ciencia y tecnología. Y bueno, compagina su actividad profesional también como docente en diversas universidades, como lo es la Universidad de Durango, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Latina de América, la UNITEC, asimismo la Universidad La Salle y la Universidad del Centro del Bajío. Así es que, bueno, pues me da muchísimo gusto darle el uso de la voz a Roberto Clemente, quien nos hablará en esta ocasión, repito, de un tema de suma relevancia, el futuro de los derechos humanos. Así es que, pues mi querido Roberto, muchas gracias por acompañarnos, te cedemos el uso de la voz. Con gusto me vas diciendo el orden de cómo vamos proyectando las láminas y estamos a tus órdenes. Te escuchamos y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, agradecer la invitación del doctor Sergio Arellano a participar en este programa Si quisieras postdoctoral. conectar tu micrófono, no te escuchamos. A ver, permítanme un segundo. Creo que ya me escuchan ahí. Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, primero que nada, pues agradecer la invitación al doctor Sergio Arellano Rabiela para participar en este programa de postdoctorado internacional en derechos humanos. Como ya bien lo comentó, tenemos el gusto de coincidir en las actividades docentes en algunas instituciones y sobre todo, pues me honra con su amistad. A la par, agradecer a todas las asistentes y a todos los participantes el estar aquí y felicitarlos, obviamente, por esa intención, por ese sacrificio y por ese esfuerzo que seguro estoy se realiza para estar aquí el día de hoy. Porque estudiar un programa, ya sea un posgrado, ya sea de maestría, doctorado y ahora un postdoctorado, pues implica mucho sacrificio, ¿no? Es tiempo, familia, dinero y pues felicitarlos nuevamente. Agradezco la invitación y como ya lo comentaba el doctor Sergio, hablar un poquito del futuro de los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Quizá el tema que yo voy a tocar el día de hoy es un tanto sensible, pero me gustaría abordarlo desde la óptica de la conciencia, ¿sí? Porque pues seguro estoy que ustedes manejan a la perfección estos temas, saben perfectamente bien qué son los derechos humanos, sabemos las características, las cualidades, los principios, el paradigma, precisamente el cambio, hablando de nuestro derecho mexicano, cuál es el origen de los mismos,
de dónde vienen, pero no, creo que no está muy claro o muy definido hacia dónde vamos, ¿no? Y esa parte de la que les comentaba yo, esa conciencia, me gustaría tocarlo aquí, me gustaría escuchar las reflexiones, obviamente, particulares de cada uno de ustedes al respecto, porque sí, primero quiero aclarar que yo soy pro derechos humanos, porque al parecer, o si nos damos ahorita la oportunidad de ver el material que preparé para esta plática, pues pareciera como que hay algo en contra, ¿no? Como que aquí en el material vamos a encontrar opiniones de diversos autores, de diversos estudiosos, de diversos jueces, de diversos juzgadores, que no son muy afines con esa parte bonita, con esa parte sustancial que tenemos en mente la generalidad de las personas en torno a lo que son los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué pasa, no? Se habla mucho de libertades, se habla mucho de prerrogativas, se habla mucho de derechos, se habla mucho de respeto, pero ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Creo que esa es la interrogante que me gustaría que contestáramos el día de hoy todos y advertir ciertamente si todo lo que tiene que ver y todo el entorno y toda esta protección universal, global que tenemos, si efectivamente guarda esa eficacia, ¿no? Si efectivamente al final del día a nosotros como personas, si nos es redituable, ¿no? Entonces, quisiera que hiciéramos ese ejercicio. No sé, doctor, creo que se dejó de compartir, ¿verdad? ¿Me confirman para ver yo tratar de compartirlo? Sí, perdón, fue problema de acá de internet, de mi lado. Ahorita la vuelvo a subir, Roberto. Una disculpa. O si gusta, doctor, yo la comparto, usted indíqueme. A ver, si puedes, sí, adelante. A ver, voy a Si quieres, intentarlo para intentamos. ya dar A ver. inicio. Sí, una disculpa, fue el internet, me sacó un momento. Aquí la tengo ya en pantalla. ¿Ya se ve? Listo. Sí, ¿verdad? Sí, ya se Perfecto. Sí, ve. perfecto. Perfecto. Gracias. Iniciamos entonces. Inicio. Hago aquí una aclaración, los derechos de autor se los debemos precisamente al Internet, no son imágenes propias, entonces toda esta cuestión está protegida, ¿no? ¿Por qué inicio esta plática con este tipo de imágenes? Cambia tu corazón, si cambias el corazón, cambias el mundo. No es tu problema, nosotros estamos contigo, todo el amor, pues ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué vemos aquí? A algunas personas que parecen ser unos refugiados, ¿no? Vemos el apoyo de otra persona. Entonces, estas imágenes creo que nos dan una muestra de lo que es o lo que debemos de entender por los derechos humanos. Mi plática la voy a separar, voy a hablar brevemente 2 minutos de estos inicios, de esta conceptualización que ustedes ya dominan, pero para partir de ello, ¿no? Para partir y llegar al tema que nos interesa aterrizar el día de hoy. Sí, si bien es cierto, yo estoy de acuerdo, yo comparto estas imágenes, creo que me atrevería yo a pensar que ustedes también, desde el hecho, por el hecho de que estamos cursando este postdoctorado en Derechos Humanos, pero no todo lo que vemos en la imagen nos refleja una realidad. Y a nosotros como juristas creo que nos debe de interesar también ese futuro, hacia dónde vamos y las regulaciones que se deben de empezar ya a fraguar, ¿no? Porque no todo está regulado, quizá todo esté permitido, quizá como lo mencionaba hace un momento, se habla mucho de libertades, de derechos y prerrogativas, pero ¿hacia dónde vamos? Aquí vemos otra imagen donde nos dice que el futuro de los derechos humanos como un marco de justicia depende de nuestra capacidad de crear, de detectar y de promover vínculos con otros marcos legales, con otros marcos jurídicos. Vemos en la imagen a una persona y dentro del entorno, dentro de esta figura, dentro de su cabeza, vemos la paz, ¿no? Vemos el amor, vemos la lectura, vemos la filosofía, vemos distintos colores, diferentes matices, y entonces se resume y se reduce a esta imagen. Todos tenemos derecho ¿a qué? ¿A todo? Esa es mi pregunta. ¿A qué tenemos derecho y hasta dónde, no?
Porque si yo hablo de derechos, pues yo creo que como abogados también nos viene a la mente inmediatamente la obligación, ¿no? Y eso hay que regresarnos un poquito a las obligaciones, hay que retroceder un poquito en nuestra formación académica y eso lo vemos desde la licenciatura, ¿no? Pareciera entonces que ahora este control difuso de derechos, los parámetros de regularidad constitucional, los criterios que emite nuestra Corte, me voy a centrar ahorita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal del país, obviamente sin dejar de ver y de considerar pues la jurisprudencia internacional, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando? Y precisamente inicio diciendo, a casi 75 años del pronunciamiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, recordemos 10 de diciembre de 1948, estos ya son una referencia universal, indiscutible para defender la dignidad de todas las personas, sin distinción y en todos los ámbitos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Hasta aquí creo que no tenemos ningún punto de desacuerdo, lo entendemos perfectamente bien. De ahí que concibamos entonces a los derechos humanos como normas que regulan el pleno respeto a la dignidad humana, que es precisamente el origen, que es el motivo, que es el objetivo único y primordial de los derechos humanos. El respeto a esa dignidad humana, ya que señalan las condiciones básicas para la propia vida humana y promueven valores fundamentales de convivencia. Nosotros nos relacionamos en el día a día, en nuestra área de trabajo, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro entorno social, cultural, económico, trabajamos con valores, ¿sí? Y como normas universales que son los derechos humanos, son obligatorios para los estados y deben cumplirse globalmente y sin excepción alguna. Este postulado también ya lo conocemos, nos queda claro, nuestro artículo primero constitucional, la gran puerta de entrada a todo este abanico de protección de derechos humanos, ese principio pro homine contemplado en la ley fundamental, pues es la base, ¿no? Y es el origen de cómo se debe de concebir, cómo se debe de trabajar con los derechos humanos. Yo siempre comento con mis alumnos, la realidad es con la que trabajamos es la realidad donde vivimos, cómo interactuamos. En mi caso, como funcionario jurisdiccional, pues sí, vemos un expediente, conocemos una carpeta de investigación, conocemos un juicio, pero detrás de esa carpeta y detrás ya sea ahora con la era de la oralidad, ¿no? Pero detrás de ese expediente, de esas constancias, ahí hay una persona, ahí hay un gobernado que acude a un tribunal, que incita a un tribunal a que ejerza justicia, que imparta justicia, ejerce su derecho para que el tribunal imparta justicia. Entonces, ¿a quiénes protegen los derechos humanos? Creo que aquí, como les comentaba, hay que regresarnos al origen. La propia Declaración Universal, ¿qué nos dice? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Ello lo vemos recogido en principios en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos somos iguales ante la ley. Para que estos derechos se reconozcan y se apliquen a alguien, basta con ser humano. Aquí vemos y aquí resalto el requisito indispensable. ¿Para qué? Para que se reconozcan y apliquen los derechos humanos, tenemos que ser humanos, porque su titularidad corresponde a todas y cada una de las personas. No los otorga ningún Estado. Ya pasamos esta era, ya hablamos del reconocimiento y no del otorgamiento por parte del Estado, ¿sí? Los argumentos a favor de los derechos humanos son bastantes y son variados, ¿no? Depende del tema, depende de la situación económica, depende del origen de las personas, depende de la comunidad, depende del ámbito en el que se desempeñan, que se desarrollan, qué actividad desempeñamos, qué orientación sexual tenemos, qué posición económica tenemos ante la sociedad, qué formación académica nos brindaron o nos brindamos. De ahí que el paradigma pues se abre aún más, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con estos derechos humanos?
regresando al material, sobre todo porque su permanente foco en la dignidad humana ofrece una base firme para el concepto siempre en evolución de las libertades. Es lo que anunciaba desde un principio. Tenemos libertad, tenemos derecho. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando y ustedes lo saben perfectamente bien. La ley es un resultado, es una respuesta que se da a los problemas que aquejan a la sociedad. De ahí que si la sociedad evoluciona, la ley evoluciona, el Estado de Derecho va a cambiar, ¿sí? ¿Qué va a pasar entonces con los derechos humanos? Porque estoy hablando que ya van casi 75 años de que se concibió, de que se fraguó, de que se planeó esta Declaración Universal. Esta declaración no es estática, esta declaración es dinámica, porque nosotros como sociedad somos dinámicos, porque nuestras necesidades van cambiando en el día a día, porque la era de la tecnología nos está cambiando, que en un principio pensaba también abordar un poquito de los derechos digitales, que es un amplio espectro también, interesante per se, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo vemos que la declaración, cómo podemos considerar? A veces pues tanta pinche vuelta y tanto rebuscarle a las cosas. Hay un micrófono. Sí, pueden Sí, cerrar su permíteme. micrófono, por favor. Si pueden cerrar su micrófono, Jorge Olvera, por favor. Que duela y que duela una vez y que te haga verla. Ok, Ya lo gracias. silencié. Perdón, una disculpa. Gracias. Esta declaración no previó, y lo digo aquí, lo resalto, no previó ni podía prever los nuevos retos que surgirían con el transcurso del tiempo en torno a nuevas realidades, como la inteligencia artificial, la privacidad digital, el desafío ambiental del cambio climático. Pone en peligro cuestiones tan fundamentales como los derechos a la vida, a la alimentación, a la vivienda, a la salud. Cambia, el entorno cambia, no se podía prever de aquí a 100 años qué va a pasar, ¿no? Por ello, la importancia de estarnos actualizando y por ello también que vaya a la par el quehacer legislativo, que lo tengo el tema muy en mente porque creo que falta regular y falta legislar, ¿no? Pero para allá vamos. Es un documento vivo que sigue sirviendo de base para afrontar un horizonte temporal concreto para acabar con violaciones a la dignidad humana. Regresamos al tema que nos ocupa, regresamos a la dignidad, regresamos a los valores, regresamos a todas esas prácticas que no deben ser, ¿sí? A la abolición de cualquier conducta que tenga por objeto atentar contra la dignidad del ser humano. Una vez que hablamos ya de este preámbulo que ya conocen, una vez que hemos recordado un poquito de qué son los derechos humanos, recordado un poquito del por qué surgen, por qué tanto auge, porque a partir de 2011, y hablo del caso de México, del Estado mexicano, pues pareciera que antes no existían los derechos humanos, ¿no? Esta reforma constitucional que vino a cambiar la manera de impartir justicia, estas modificaciones a las leyes secundarias, esta forma de impartir justicia, de resolver la óptica del juzgador, cómo vino a cambiar y a evolucionar, ¿no? Claro que los derechos humanos han existido, no como tal. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de garantías individuales, antes concebíamos a los órganos del Poder Judicial de la Federación como únicos garantes, ¿no? A través del juicio de amparo, el juicio de garantías en aquel entonces, por una violación a garantías individuales. Ya ahorita no, ya ahorita todas las autoridades están obligadas a respetar esos derechos, ¿no? A reconocer esos derechos, todas las instituciones. Y quizá parece trillado, pero lo vemos ya en los lemas de cualquier institución pública, ya es el respeto a los derechos humanos. Y parece que ahora este chip ya se nos está implantando, pero lamentablemente nos estamos acondicionando mentalmente a que, sí, pues ya los derechos humanos. Es como decir, aquí están los derechos humanos y yo tomo este bolígrafo. Entonces este es mi derecho humano y este es otro derecho humano. Aquí en la mano tengo dos derechos humanos. No, claro que no es así, ¿no? Hablamos ya de la dignidad humana, centrarnos en la persona, ¿sí? Centrarnos en el bienestar, en la paz de la persona, en la convivencia social. De ahí que entonces retomamos la pregunta, ¿cuál será el futuro de los derechos humanos?
Y aquí, como una primera aproximación de respuesta, señalo, son la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Pues yo creo que ese sería el mundo ideal, ¿no? Nos dice por ahí Aldo Huxley. O sea, ¿qué pasa? Donde todos vamos a ser felices, donde no va a haber guerra, donde vamos a recibir cada quien lo que nos corresponde, donde tenemos la libertad de actuar. Y lo vuelvo a señalar, pues este es un decálogo de libertades, de derechos y de prerrogativas, pero nadie nos habla de la otra parte, ¿no? ¿Quién las va a restringir? ¿Cómo se va a regular? ¿Qué es lo que se va a prever? Regresando a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha inspirado muchos tratados de la ONU sobre mujeres, menores, tortura, discriminación racial, sexual, pobreza. Sabemos de antemano, pues que la Organización de las Naciones Unidas tiene como fin primordial lograr estos objetivos de la primera línea, ¿no? La libertad, la justicia y la paz en el mundo. De ahí que se dedique en gran medida en sus trabajos, en sus investigaciones, en sus opiniones, a abolir todo tipo de conducta que atente contra ello. La Declaración Universal sirve de estímulo a movimientos y a activistas por los derechos humanos, a seguir luchando desde adentro, por nuevos reconocimientos de derechos. Es decir, vamos a trabajar al interior de la persona, vamos a trabajar al interior de mi comunidad, vamos a trabajar al interior de mi estado parte, hablando ya en el tema internacional. ¿Para qué? Para poder ofrecer ese reconocimiento y ese respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Lo que da sentido a los derechos humanos, entonces, es precisamente esa lucha por su mayor y mejor cumplimiento, aspirando a sociedades más justas. Aquí es donde estamos nosotros, aquí es donde creo que es el motivo por el cual estamos en esta aula virtual el día de hoy, y de dónde derivan todas estas acciones que día con día vemos y que las encontramos en redes sociales. Aquí tengo otras imágenes que vemos a los activistas, como ya lo mencionaba, vemos programas de difusión de derechos humanos, tenemos instituciones especializadas en esta protección de derechos humanos. Si vemos aquí la primera imagen, estamos concibiendo un mundo y estamos una serie de personas viendo, ¿no? Viendo esa paz, esa justicia y esa libertad. Es a lo que aspiramos. Nos dice la otra imagen, nuestros derechos también son humanos. Sí, claro. Ya sabemos, ya partimos del supuesto de que debemos de ser personas porque protege a la dignidad de las personas, a la dignidad de los humanos, ¿sí? Pero, ¿qué más encontramos? Cito por aquí a un autor, Ignatieff, que dice, o se hace una pregunta. ¿Es realista y deseable esperar que los derechos humanos sean la ética global del futuro cercano? Aquí ya empezamos con esta crítica, aquí ya empezamos a cuestionarnos. ¿Es realista y deseable? A ver, entonces, si lo engarzamos con la otra palabra que es la ética, y la ética nos remite a valores, a la moral, híjole, yo creo que aquí el tema se nos pone un poco más complicado. Si a veces entre personas, entre familiares, no contamos con los mismos valores aún y cuando fuimos creados de la misma manera, si a veces en una fuente de trabajo, las personas que lo integramos tenemos una concepción distinta, una ética diferente. Entonces, ¿qué pasa a nivel global? ¿No? ¿Qué pasa con este mundo de la lámina anterior, donde lo concebimos de manera ideal, donde vemos la paz, donde vemos la libertad, la justicia? Ya empezamos a cuestionarnos. Las reflexiones sobre el futuro de los derechos humanos son más productivas cuando se basan en una gran variedad de campos de investigación y de práctica, en diferentes maneras de imaginar el futuro. Además, los tipos de conocimiento comunes, como el derecho y las ciencias sociales, implica implementar herramientas de pensamiento a lo largo, la ficción, la teoría social y la historia global. Vean aquí qué importante resultan estos términos. Pensamiento a lo largo. ¿Qué va a pasar? Yo en este momento considero que tengo derecho a, pertenezco a un grupo que históricamente ha sido vulnerado. Entonces, a partir de ahora, este famoso parteaguas de reconocimiento de derechos humanos ya va a cambiar esa realidad, ¿sí? Pero va a cambiar a partir de hoy, 25 de septiembre del 2023, ¿hasta cuándo?
La ficción. Varios de los autores que he consultado nos hablan de una ficción, de una realidad que no existe, de una realidad que no coincide con la vida cotidiana. Entonces ustedes me podrán decir, doctor Roberto, ¿qué está pasando ya con la plática? Si al principio nos hablaba de las bondades, nos hablaba del origen, entendemos perfectamente bien la raíz de los derechos humanos, ¿no? Y entonces, ¿por qué ahora hablamos de ficción? ¿Qué pasa con la teoría social? El comportamiento precisamente de las personas, el comportamiento de la sociedad, hacia dónde vamos y la historia global, obviamente. Debemos de saber un poquito de historia, ¿para qué? Para no repetirla, dicen por ahí. ¿Qué aberraciones se cometieron en el pasado? ¿Por qué surgen precisamente estas revoluciones? ¿Por qué surgen estos cambios? ¿Por qué surgen estos paradigmas? ¿Por qué se habla de respetar derechos humanos? Porque antes no se respetaban. ¿Por qué pido, por qué apelo a un tribunal el reconocimiento? ¿Por qué acudo al Poder Judicial de la Federación vía juicio de amparo? Oye, mira, es que no me dejan, no me permiten. Y yo por el hecho de ser persona tengo derechos. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos una respuesta? Porque no la tenemos, porque no tenemos ese resultado, ¿sí? De ahí que atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, estos deben situarse en el espacio de razonamiento moral, que era lo que les mencionaba. ¿Por qué? Porque debemos de entender con base en la moral, y no son las clases de introducción al estudio del derecho, ¿no? Pero creo que eso es importante traerlo a contexto. El razonamiento moral, la ética, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos habla aquí también y tenemos en pantalla que la legalización excesiva de los derechos humanos ha provocado que se pierda de vista el hecho de que más que un conjunto de tratados y normas constitucionales, los derechos humanos, ojo aquí, son reivindicaciones morales sobre el valor intrínseco de todo ser humano. A ver, aquí caemos, aquí aterrizamos en algo muy, muy importante, fundamental. Es una reivindicación moral sobre un valor que ha sido vulnerado, sobre un valor que ha sido pisoteado, sobre un derecho que antes no estaba reconocido. Porque entonces hablamos de que la lucha, la marcha, véanos, aquí estamos, aquí vamos, necesitamos reconocimiento. ¿Sí? Entonces esa es reivindicación moral. Quienes no pertenecemos a determinado grupo vulnerado, o grupo, sí, grupo vulnerado, o personas de grupos vulnerables, debemos de reconocer ese derecho, ¿sí? Esa es una clave. Aquí estamos hablando de claves y de significados. De ahí que entonces no solo se pregunte si los derechos humanos constituyen una teoría ética robusta, sino también si se trata de una ética que afecta la conducta cotidiana y las virtudes ordinarias de las personas. Pues para lo que para mí está bien, quizá para ustedes no está bien. Y lo vuelvo a señalar, si en la misma familia encontramos diversas opiniones, la moral es distinta, la formación es diferente, con mayor razón en la sociedad. Y aún más, hablando de como naciones, hablando como estados partes de tratados internacionales, no es el mismo comportamiento social en México que el que vamos a encontrar en Europa. Si aquí en nuestro país no nos comportamos de manera similar las personas que habitan en el norte a las personas que habitan en el sur, entonces, ¿qué pasa? Ojo aquí ya hay una primera alerta, una primera alarma, una reivindicación moral. La virtud ordinaria, no sé quién pueda definir la virtud ordinaria. ¿Por qué? Porque entonces debemos de salirnos del ordinario para entender lo extraordinario, ¿sí? Esos constructos de razonamiento son los que nos llevan a la reflexión. Y aquí en esta imagen que estoy proyectando ahorita, encontramos, o nos hacemos otra pregunta, ¿universalismo sin reflexión? Sí, sí, qué padre. Aquí vemos un mundo y vemos a una persona que su interior está compuesto, su cabeza, de varios colores y de varias piezas. Pareciera ser un rompecabezas. ¿Qué idea nos da esta imagen? ¿No? Que tenemos pensamientos distintos, posturas diferentes, encontradas quizá. Pero entonces tenemos que universalizarlo. Como ya la declaración existe,
Como ya vamos a cumplir 75 años con esta Declaración de los Universales de los Derechos Humanos, pues es que ya todos sabemos de derechos humanos, ya no es un tema nuevo, ya, sí, ya sé que existen, ya sé que todos tenemos derechos. Ah, ok, entonces ya no hay más que reflexionar, ya no hay más que entender, ya no hay más que legislar, porque ya lo dije hace un momento, el juicio de amparo existe desde antes de esta era, ¿no? De reconocimiento de derechos humanos. Ya se reconocían garantías individuales, que me van a decir ustedes, pues sí, no es lo mismo. Efectivamente, no es lo mismo. El aspecto de protección es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que reivindicar a la persona. Pero entonces, regresamos a nuestro material y a nuestro apuntador. Una larga tradición de sociología política ha demostrado que las identidades se forjan en gran medida a través de comunidades imaginadas. Las identidades nacionales se imaginaron y reimaginaron y siguen haciéndolo a través de guerras, políticas migratorias y lingüísticas, sistemas educativos, reinterpretaciones de los mitos originarios. Los límites entre lo particular y lo universal están constantemente en disputa. Hay un debate abierto sobre quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Aquí encontramos otra clave. Nosotros, los que reconocemos, y ellos, a los que no se les reconoce, o nosotros los que no reconocemos y ellos que tampoco nos reconocen. No sé si me explico. Esta gran dicotomía de las frases nos lleva a una reflexión, o lo dice aquí, universalismo sin reflexión. Entonces, ¿quiénes están? No quisiera utilizar la palabra bien o mal, porque esos ya son otros términos de psicología, ya es otro tipo de reflexiones. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos viendo marchas? ¿Por qué seguimos viendo estas organizaciones de activismos? ¿Por qué sigue habiendo sentencias que conceden el amparo y ordenan a una autoridad a reconocer un derecho? Pues que no sabemos ya todo esto, que no me está diciendo el doctor Roberto que ya es muy común, que ya no hay nada novedoso, que ya no hay nada por hacer. Entonces, ¿qué pasa? Los derechos humanos, vean aquí cómo está redactado, son un experimento mental. Sin embargo, este experimento no se realizó en una sola ocasión y generó un conjunto único de resultados que deben preservarse para siempre. Por el contrario, los derechos humanos son un experimento en curso. Esta frase me gustó mucho, por eso es que la proyecto. Son un experimento en curso. ¿Por qué? Porque ya lo mencionábamos al principio de la plática. Las necesidades van cambiando, el comportamiento social va cambiando, el paradigma social es distinto. De ahí que el derecho va a ser diferente. La forma de aplicar el derecho y el derecho como tal debe de evolucionar. Tanto la teoría como la práctica de los movimientos sociales proporcionan elementos útiles para una tarea de redefinición constante. Los estudios sobre la teoría de los marcos han mostrado que los cambios sociales dependen de que los activistas que los defienden logren, hago una pausa aquí, construir y reconstruir marcos que den identidad al movimiento. Aquí estoy hablando un poquito de esta teoría de los marcos. Una identidad al movimiento. Yo pertenezco a una familia. Yo tengo un apellido. Ya me identifico con esa familia como ser humano. Después, acudo a una institución educativa. Me identifico con esa educación educativa. Yo soy, no sé, lasallista, como lo mencionó el doctor Sergio al principio. Yo tengo un carro de determinada marca y modelo. Ya soy parte de esa familia y lo vemos en el eslogan de las empresas automotrices. Yo laboro en un juzgado familiar. Ya soy parte, ya tengo una identidad. Ya soy parte de esa comunidad que trabaja en materia familiar. Yo soy alumno de un postdoctorado en Derechos Humanos, un postdoctorado internacional. Ya soy parte de esta comunidad. Tengo una identidad, ¿sí? Entonces, la teoría de los marcos, ¿qué nos indica? Debemos de buscar esa identidad del movimiento y crear más para que pueda tener eco entre la audiencia, la resonancia entre los marcos, a ver qué está pasando, aquí está latiendo algo, aquí están pugnando, están luchando, están buscando, para que se puedan establecer vínculos con discursos y agendas de otros movimientos, que es la vinculación entre los marcos. ¿Cómo le vamos a dar solución? ¿Sí? Ustedes saben que en un juicio no pueden ganar las dos partes.
Alguien es vencido y alguien vence, ¿no? ¿Qué pasa con este reconocimiento? Entonces, siempre vamos a ganar, siempre lo vamos a lograr. ¿Y a qué instancias debemos acudir? Hasta aquí, la segunda parte de mi plática. Ya hablamos del origen de los derechos humanos, ya hablamos de, de este universalismo, de esta conciencia, de esta reflexión, para entrar ya a lo que quiero resaltar, a lo que me ocupa el día de hoy. ¿Qué pasa con los derechos transespecie? Y aquí les estoy proyectando unas imágenes, ¿no? Aquí vemos en la primera a una persona, o al parecer es una persona, un ser humano, pues no sé, que cree, ahorita vamos a analizar los casos, que es un animal, que es un perro, al parecer un dálmata, ¿no? Vemos otra persona que tampoco se considera ser humano, y vemos a una última que tampoco camina como ser humano. Vean la importancia y lo impactante, creo yo, de estas imágenes. ¿Qué pasa? Lo traigo para la reflexión. Si ya hablamos, si ya abundamos de estos derechos que tenemos por el simple hecho de ser humano, de ser humanos, empiezo a preguntar, ¿qué pasa con los derechos transespecie? ¿O qué va a pasar? ¿Sí? El término hace referencia a aquellas personas que no se identifican como seres humanos, sino como especie animal. En la estación, o el primer ejemplo es el caso en Alemania, en una estación de metro, en Potsdamer Platz, se congregaron numerosas personas para expresar su identidad como seres transespecie. Esta manifestación, que tuvo lugar en pleno corazón de la estación del metro, sorprendió a los viajeros, que presenciaron cómo un grupo considerable de individuos emitió aullidos, ladridos y adoptó posturas similares a las de perros, con el propósito de reivindicar su derecho a identificarse como animales. A ver, ya no, algo aquí ya no me está cuadrando. Hablábamos de la reivindicación del ser humano y ahora veo que hay una lucha en Alemania para que se reconozca un derecho a identificarse, pero como animal, ya no como persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí era lo que les comentaba, el punto de vista psicológico. Aquí vemos este movimiento, aquí vemos estas personas como todas aparentemente se están moviendo, están caminando como si fuesen animales, ¿sí? Esta identificación puede ser una forma de evadir una realidad que resulta desagradable. Ojo aquí, es el punto de vista psicológico y no es el único. Es el único que traigo para efectos de la plática, pero no es el único que hay al respecto, ¿no? Y aquí no lo dice Alan Fernández, como esta sensación de que descubriste que ser adulto no es nada agradable, no es una experiencia bonita. O sea, esto podría ser un modo de esquivar la realidad que estás experimentando. Enfatizó nuestro psicólogo la necesidad de una evaluación psiquiátrica y un enfoque multidisciplinario para comprender y abordar adecuadamente este fenómeno. A ver, hemos hablado de una lucha considerable, una lucha incesante de reconocimiento de la dignidad humana. Ya estamos en la era donde al parecer lo hemos o hemos iniciado a lograrlo, se ha completado. No está completo, sino que sigue trabajando en ello, pero ya hay un gran catálogo y hay un gran reconocimiento por las instituciones y las autoridades. Pareciera entonces que no vamos a tener un fin. Ya te reconocí como persona los derechos humanos, ya sea que tengo libertad, ya sea que tengo derecho, pero ahora me estás pidiendo ya otros derechos que desde el punto de vista psicológico, lo vuelvo a señalar, no es aceptable porque parece que se está evadiendo la realidad. ¿Cuál realidad? La del ser humano, la de la persona, la de la dignidad de la persona, ¿sí? Ahorita al final quiero escucharlos, quiero escuchar sus puntos de vista. Tenemos otro caso. En Noruega, una persona, mujer de 21 años, que se hace llamar Nano, y ella dice, he nacido en la especie equivocada. ¿Que no hay un pase de metro gratuito para Nano? ¿Que no hay whiskas en el Burger King? ¿No tiene derecho a una cubeta de arena limpia en los baños públicos?
No deberían hacer parques exclusivos y vallados donde enano ronronee y se revuelque a salvo de los perros. No deben aprender los reclutadores a maullar como este mínimo de Oslo en las entrevistas de trabajo. Su cuerpo de mujer es un accidente, una fatalidad del destino, un error genético. Estas son palabras que ella misma ha dado en una declaración. Maulla, ronronea, camina en 4 patas, asegurando que lo hace por instinto. Ella no se considera mujer. Ya mucho hablamos de las personas transgénero. Ya esa era, esa lucha y ese reconocimiento, pues ya se ha trabajado y se sigue trabajando, ¿no? Al día de hoy, sin embargo, creo que ya muchas etapas se han superado. Ahora nos encontramos ante este escenario. Esta es nuestra realidad. Señala aquí, es un error genético. ¿Por qué? Porque ella no se concibe a sí misma como un ser humano, como una mujer. Tenemos otro caso de Sebri, en España. No me dejan residir en un refugio de animales, es su queja, es su lucha. Ella quiere residir en un refugio para animales y no para personas, ¿sí? Aquí, en la imagen que estoy proyectando, que estamos viendo, algunos internautas le dicen, una cebra no conduce. Si eres una cebra, ¿qué significa ser cebra? Porque yo aparentemente y por los rasgos fisonómicos yo la veo como una mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué surge esta polémica? Nos dice ella, dice estar cansada de explicar que no se siente cebra, sino que es una cebra y punto. A ver, no se siente, es. Ella se considera a sí misma. Las personas transespecie seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI. Nuestra identidad no es un debate, también lo señala en diversas declaraciones. Ama ser una cebra, ya que hay cosas peores en esta vida. Vean aquí, como ser un humano aburrido y básico. Solicito a la gente que me respete como al resto de cebras, así como que me permitan convivir con ellas. No me voy a rendir ante la violencia especista. Me llama mucho la atención la frase, no quiero ser un ser, no quiero aparentar un ser humano aburrido y básico. Entonces, ¿qué pasa con esa reivindicación de la dignidad humana? ¿Qué pasa con esa moral? ¿Qué pasa con esos valores y con esos principios que ya estudiamos, que ya analizamos, que ya fueron materia de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son materia de análisis en diversos tratados, en diversas convenciones internacionales? Ya se habló de la esclavitud, de la discriminación. Entonces, ¿estamos cayendo nuevamente en la discriminación? ¿Se están perdiendo los valores? ¿Hay valores nuevos? ¿Quién nos lo va a decir? ¿A qué institución vamos a acudir? ¿Cuál es la autoridad competente para analizar estos temas? ¿Sí? Regresando ya al caso de Sebri, ella señala, la primera ocasión en que sufrió transfobia fue cuando nació, pues el médico dijo que era una niña, cuando ella claramente es un cuadrúpedo. Hay un montón de doctores asignando géneros erróneos a la gente. Basta ya. Esa es una declaración también que hizo en una entrevista y que lo hace en sus redes sociales. La repito, porque me causa mucha impresión y creo que genera mucha polémica. Hay un montón de doctores asignando géneros erróneos a la gente. Ese es otro tema, ya lo mencioné. Las personas transgénero es otro motivo de estudio, de otra reflexión, la diferencia entre el género y el sexo, la biología, las características fisonómicas de los seres humanos, cómo al nacer efectivamente se va asignando un género hombre o mujer, ¿no? Ese es motivo de otra charla, de otra discusión, de otra reflexión. Pero vean aquí lo impactante, como ella misma dice, los doctores se asignan géneros erróneos, ya dejen de hacerlo. Esa fue su primera discriminación o el primer episodio en que considera que sufrió transfobia. El segundo episodio de discriminación siempre le ocurrió cuando visitaba un zoológico y le cobraban la entrada como si fuera un ser humano.
Ella señala, mi lugar era estar dentro con las demás ejemplares de mi especie posando para que me hicieran fotos. O sea, ella no iba a tomarse fotos con los animales, con las cebras en específico, sino que ella quería posar con las personas, no como ella, sino con las personas, los seres humanos que van a disfrutar de una visita a un zoológico, ¿sí? Entonces, de verdad que estos 3 casos que les estoy mencionando, regreso aquí un poquito, el punto de vista psicológico para tratar de entender a estas personas, ¿no? No es muy, no quiero que sea una plática aventurada, ¿no? No tengo una respuesta específica desde este enfoque o desde esta visión psicológica. Pero entonces, pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es el marco normativo? ¿Qué políticas públicas se deben implementar? ¿Qué recomendaciones deben de emitir las comisiones de derechos humanos? ¿Cómo va a resolver ahora? ¿Qué va a pasar? Ustedes ya conocen el modo de operar de la Comisión de Derechos Humanos, pasa a la Corte, las opiniones consultivas, las visitas que se hacen a los estados para llegar a adoptar una determinación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es ese futuro de derechos humanos? Yo lo estoy hablando o lo estoy viendo desde el punto de vista legal. Cito aquí una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte que tiene que ver con otro grupo, tiene que ver con la discriminación étnica y religiosa, y nos dice, la identidad étnico-religiosa de las personas, el criterio que deben usar los juzgadores para valorarla ante un escenario de discriminación debe ser el de la autoadscripción o autoidentificación de la persona. Aquí nos da una luz, y como ustedes ya lo saben, también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, hablando del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, nos cita la misma ideología, la misma forma de valorar. La autoadscripción. Aquí se refiere, no la voy a leer completa, se refiere a los párrafos 1 y 4 del artículo 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y nos dice que a partir de la interpretación del derecho humano a la no discriminación, por esos motivos, lo vuelvo a decir, la tesis habla de discriminación étnica religiosa, previsto tanto en la Convención como en la Constitución Federal, el criterio que deben usar los juzgadores para valorar la identidad étnico-religiosa de las personas debe ser la autoidentificación o autoadscripción, por lo que ante un escenario de discriminación por estos motivos, basta la identificación de la persona como perteneciente a un grupo étnico o religioso para que exista la presunción de que pertenece efectivamente a ese grupo, presunción que en todo caso debe ser desvirtuada con pruebas suficientes por la persona a quien le perjudica. Creo que aquí ya estamos aproximándonos a una respuesta, ¿no? ¿Quién debe regular? ¿Qué va a pasar? Todo es libertad, todo es prerrogativa, todo es derecho, todo es reconocimiento. Ojo aquí, al final de esta jurisprudencia nos dice, siempre y cuando estas presunciones o estos derechos no queden desvirtuados por una persona a la que se le genere o se le irrogue un perjuicio. Ok. Un poquito ya más rápido, la ideología entonces. Wilner, ¿qué nos dice? La ideología es el ámbito exaltado de la conciencia doctrinaria, dogmática, apasionada, deshumanizada, falsa, irracional y, por supuesto, extremista. La ideología de género es el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos y autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura. ¿Por qué introduje este material? Habla, si bien es cierto, de la ideología y va referida al género. Aquí hablamos de una transición también, no por razón de género, sino por razón de especie, ¿sí? Aquí cito los dos autores, estas no son palabras propias. De ahí que entonces la ideología transespecie niega la ciencia, el razonamiento, el sentido común, la realidad observable y la naturaleza humana. Plantea que son irrelevantes nuestra genética, el ADN, las hormonas, porque son una imposición cultural, ya que lo único relevante es nuestra percepción, nuestras fantasías y, ojo aquí, nuestros caprichos. Encontramos que hay puntos de desacuerdo en el propio material que estoy proyectando. Encontramos que las posturas son divergentes y son contrarias. Si bien hablamos de libertades, también hablamos aquí de caprichos.
ya se habló de ficción, ya hablamos de la fantasía. Entonces yo cierro los ojos y en mi mente me visualizo a mí, Roberto Clemente Ramírez Suárez, ¿como qué? Esa imagen que yo genero, nos dice aquí, va en contra de la ciencia, va en contra de la naturaleza humana. Ello bajo la óptica, obviamente, de los estudios de la biología del razonamiento. ¿Sí? Por ello, digo, aquí encontramos diversas posturas. Por más que se niegue la biología con la autopercepción, la biología permanece cumpliendo sus funciones. La biología no discrimina, a la biología hay que reconocerla y aceptarla. Que haya personas que tengan dificultades en identificarse con la propia especie, no significa que ésta sea algo subjetivo o fluido o que haya que generar una nueva especie para acomodar a estas personas. Vean cómo los tratadistas lo conciben. ¿Qué va a pasar entonces? Ya estamos llegando al final de nuestra plática y yo no encuentro la respuesta. Se tocan temas de psicología, de psiquiatría, de biología. La biología la encontramos muy marcada en todos estos textos. Nos hablan del ser, nos habla de la persona, nos habla del cómo nacimos y qué somos, ¿no? Ya hablamos de la dignidad humana, pero entonces pareciera que estamos iniciando otra era, otra época. Aquí, otra pregunta. ¿Existen iniciativas adoptadas por los estados en relación con el derecho a la libertad de religión, creencias o conciencia que hayan tenido el efecto práctico de limitar el disfrute de los derechos humanos de las personas? Esta pregunta yo la tomo más que nada como una llamada de atención. A ver, el tema de la religión, que ya lo hemos casi superado, ¿no? La libertad de culto. Y nos pregunta, ¿sí se ha dado resultado? ¿Esas iniciativas adoptadas por los estados sí generaron algo productivo? Esta evolución, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos ha brindado? Porque al día de hoy estamos platicando de ella y seguimos trabajando con la propia declaración. Entonces las personas pueden actuar según sus valores morales, personales y negarse a obedecer una orden superior que vaya en contra de estos. Un derecho fundamental que parte del derecho a la libertad, pero para la ONU queda supeditado a la ideología que impone. Vean qué fuerte este razonamiento. Mi valor y mi percepción está supeditado. ¿Y qué pasa entonces, abogados, con el bien común? ¿Qué pasa entonces con esa histórica frase, ¿no? Que el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo veo que sigue habiendo ojo, no estoy en contra, esta manifestación, esta exigencia, estos estallidos sociales, estas luchas se siguen dando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar entonces? Y aquí planteo unas posibles soluciones, ¿no? Para entender el problema, para conceptualizar, para desarrollar trabajos futuros de investigación. Ojo aquí, pues, doctorantes, ¿no? El adoctrinamiento en la educación, la transición física, la terapia psicológica, los programas de orientación, las políticas públicas, resalto con negritas en mayúsculas, la constitución, las constituciones, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las constituciones de cada uno de los estados o de las entidades federativas, el Código Civil, porque aquí viene un problema mayor. No nada más es, precisamente como lo mencionaba hace un momento, el reconocer nuestra percepción, el pedir que se reconozca nuestra percepción, nuestras fantasías o nuestros caprichos. También, ¿qué va a pasar con el entramado jurídico? ¿Qué va a pasar con la forma de relacionarnos? ¿Qué va a pasar con nuestra vida como personas transespecie? ¿Qué va a pasar con los derechos y obligaciones que ya tenemos adquiridos? ¿Dónde se van a regular? ¿Qué conductas, qué delitos se van a generar? ¿Al amparo de qué? ¿Sí? De ahí que ya, para cerrar, aquí pongo de manera enunciativa, obviamente, no limitativa.
algunas de las instituciones, obviamente de nuestro país y tomando en consideración la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo van a actuar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles van a ser las guías de actuación? ¿Cuáles van a ser los protocolos? ¿No? ¿Cómo se va a actuar? ¿Qué va a decidir la Suprema Corte? Ese Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el INE, ahorita que estamos en proceso electoral precisamente. Esas personas, porque obviamente desde el punto de vista de los derechos humanos también van a ejercer su derecho político electoral de votar y ser votados. También deben de contar con una identificación oficial que va a expedir el Instituto Nacional Electoral hablando de la credencial para votar, que va a resolver por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. O sea, ¿cómo se va a regular? ¿Sí? No sé si hasta aquí he logrado como encender esa alarma, ese foco rojo que les mencionaba al principio. Todo es libertad, toda es la parte bonita, toda es la parte romántica, que yo estoy de acuerdo con todo ello, lo vuelvo a señalar. Yo estoy a favor de estas libertades, de estos derechos, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el punto de inflexión en el que vamos a paralizar? Porque ya hablamos de la evolución del ser humano, ya hablamos de las conductas, ya hablamos de la vida en sociedad, y pareciera que esta vida se va complicando. Y se va complicando y estamos encontrando nuevas problemáticas. Entonces los enfoques deben de ser distintos. ¿Sí? Quisiera ver yo, mencionaba al principio de la plática, ¿cómo va a resolver la Corte? Los parámetros de interpretación, que aquí nuestro querido amigo el doctor Sergio Arellano es experto en interpretación, en argumentación. ¿Cómo vamos a darle respuesta a todos estas quejas de la sociedad? Yo no estoy en contra. Yo todo lo que lo que proyecté ahorita, les reitero, no es personal, es estudio, es lo que encontramos, ¿no? Pero entonces, ¿quién va a alzar la mano, alzar la voz? ¿Y cómo nos vamos a atrever a pretender coartar esos derechos? Porque ya hablamos de esta lucha histórica y de este reconocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a regularlo? ¿Quién va a darle una respuesta? ¿Quién va a emitir un acto administrativo? ¿Quién va a emitir una resolución jurisdiccional a CEBRI donde le diga, no, es que no eres una cebra? Si ella, su queja constante es que el primer error y el primer acto de discriminación que sufrió fue cuando nació, porque le asignaron mal un género, una especie, perdón. Van de la mano, porque de ahí se van a derivar precisamente otros problemas sociales. ¿Sí? Una vez que se logre el reconocimiento transespecie, también viene la otra parte. ¿Qué va a pasar con el género? ¿Qué va a pasar con la reproducción? ¿Cómo se van a regular estas relaciones? ¿Cómo se va a decretar una convivencia, una medida de convivencia, hablando de infancias? Ver entonces cómo este entramado en el que estamos ahorita y que pareciera no tener solución, nos lleva a nuevas reflexiones, a nuevas líneas de investigación. Importante, claro, trascendente, por supuesto, respetable al 100%. Pero ¿cuál va a ser el parámetro de control? He mencionado restricción. No restringamos, porque si no vamos a incurrir nuevamente en esa práctica discriminatoria. Nuevamente vamos a hablar de una vulneración de derechos, nuevamente vamos a retroceder en el tiempo y vamos a producir vejaciones a derechos de la persona. Entonces, ¿cuál es ese futuro? Porque este es un ejemplo, yo quise centrar mi plática en los derechos transespecie, pero como hay muchos otros que ustedes ya conocen. Entonces, esta es la parte que estamos viviendo, esta es la realidad con la que estamos trabajando, pero no sé cuál es el mecanismo para regularlo. Me queda perfectamente claro ese reconocimiento, pero creo que es necesario
cambiar esa óptica o abrir ese horizonte a la regulación, a la legalidad, a la normatividad, ¿sí? Que hasta el día de hoy no he encontrado una ley que regule precisamente esos derechos transespecie. Y cómo esas personas, porque partimos de ese primer supuesto y primer requisito, cómo esas personas, debemos de ser personas para lograr el reconocimiento, ahora van a transitar a otra especie. Tránsito, paso, brinco, camino. ¿Cómo entender esa ideología? ¿Cómo decir no es un capricho, no es una fantasía? Perfecto, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo vamos a lograr tener esa convivencia y esa paz mundial? ¿Sí? Creo que nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por analizar. Vuelvo a decirlo, esos activistas, esas autoridades, esos primeros contactos, primeros acercamientos que tenemos a las instituciones. Y aquí ya es hablar de otros temas, ya es hablar de la revictimización, de las víctimas primarias, secundarias, terciarias, que claro que se va a dar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estamos preparados para ello. Un ejemplo, ya para terminar, un ejemplo fue el COVID, fue esta contingencia ambiental, cómo causó alarma a nivel mundial. Y no sabíamos ni en nuestro propio hogar cómo actuar. En las instituciones públicas no se sabía cómo se iba a trabajar. En las instituciones educativas se dudó de la forma de impartición de cátedra. ¿Cuál era el mecanismo? Simplemente no lo habíamos vivido en años, no se había estado en una época en la que se viera amenazada la salud mundial. Claro que se tuvo que hacer estudios, trabajos, análisis, inventar, como mencionaba nuestro apuntador. ¿Por qué? Porque teníamos que defender a la especie, a las personas. Entonces creo yo que ahorita el gran reto que tenemos, sobre todo nosotros como juristas, pues es adentrarnos al estudio y lograr buscar esos mecanismos, esas guías de actuación que les comentaba. Los protocolos, y me podrán cuestionar, oiga doctor, pero entonces todo lo que hay hasta ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya lo vamos a dejar en desuso? No, ello sigue siendo útil, se sigue aplicando para los temas en concreto y las violaciones que ya conocemos. Pero ahora vemos que ya la sociedad está demandando nuevos reconocimientos, por ende debe haber nuevas legislaciones y nuevas prácticas, ¿sí? Hasta aquí mis comentarios. Quisiera escuchar un poquito de ustedes. Me gusta generar un poquito de plática, de debate, intercambiar sobre todo las opiniones con ustedes que son estudiosos del derecho. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Cuál es el futuro entonces de los derechos humanos? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Roberto. Verdaderamente creo que se abre la caja de Pandora porque es estar hablando de temas por demás complicados. Tú lo mencionabas muy bien cuando iniciaste tu plática, llevar a cabo un razonamiento moral para poder entender que cada circunstancia debe de ser un supuesto perfectamente sustentado, perfectamente argumentado para saber cómo actuar. Tenemos derechos, pero pareciera que no hay límites, que como los casos que señalaban, pues bueno, impresionante, ¿no? El caso de Oaxaca, que el señor se casó con un árbol. Decía, bueno, pues es mi decisión y bueno, ya circunstancias que en un sentido de racionalidad, en un sentido de razonamiento moral y de todos esos derechos en pugna, debemos de ir avanzando. Fue la razón de ser de este programa de postdoctorado porque las personas que participan en este proyecto, que han confiado en este proyecto, es generar todo esto en un ámbito de innovación, cómo podemos transformar, cómo podemos pensar, cómo podemos darle respuesta a muchas preguntas que hoy día siguen estando en el tintero, como tú bien lo señalabas. Así es que, bueno, pues es realmente
una materia tan novedosa, tan interesante, tan cambiante, que hay que estar profundizando constantemente, ¿no? Así es que muchísimas gracias por tu participación tan interesante y como bien lo señalas, abrimos los micrófonos. Por favor, quien quiera empezar a participar, si quiere alzar la mano o hacer el uso de la voz directamente. Tenemos a Rocío Rico. Adelante, Rocío. Le escuchamos, doctora Rocío. Hola, primero que nada, pues un gusto saludarlo, doctor. Es para mí un placer escucharle en esta ponencia, lo felicito bastante y es una inspiración para mí usted. Doctor, pues me deja una gran tarea, porque es una gran tarea, y estaba muy atenta a su plática en el sentido de la óptica de la conciencia, ¿no? Esa parte de conocernos primeramente como seres humanos, hasta dónde nos conocemos como seres humanos. Yo creo que es una de las primeras partes que yo aperturaría en mi persona, y el conocer a las demás personas. En este tema, empezando ahora sí, con el fin de una sociedad y de los derechos humanos, yo creo que todos conocemos que los principios deben de regirse precisamente para la justicia, para la paz y la libertad y el bien común, que tanta, al menos en este país, tiene tanta sed de ello. Sin embargo, enfocarnos a este tema por demás, ahora sí, a la vanguardia de transespecies. Recordaba precisamente otro de los casos que están en los periódicos, un caso de Luis Padrón de Buenos Aires, que señalaba precisamente de que era su fanatismo por todos aquellos disfraces, aquellas caricaturas, fanático en sí, y al grado de convertirse en uno de esos personajes y construir en él mismo una especie de caricatura, pero ya utilizando su persona. ¿A qué voy con todo ello? Recordaba ciertamente un principio muy antiguo que es de Justiniano, y que usted en su plática añadió en una frase que dice: no dañar a nadie, en verdad, y dar a cada quien lo que le corresponde. Pareciera tan antiguo, pero a veces tan cierto en estos tiempos, pero tan alejado ya de las nuevas, ahora sí, ¿cómo le puedo llamar a estas circunstancias que tenemos? Dicen por allí que somos más reactivos que proactivos ante diversas circunstancias. Por eso, hasta que no pase algo es cuando reaccionamos, ¿no? Sin embargo, la parte de la prevención, que es ahorita oportuno tomarlo. ¿Por qué hablo de la prevención? Porque si se da ahorita un caso, 2 casos, 3 casos, pues es el momento de actuar precisamente, no en el tema de una forma, por decir, ¿cuántos casos tienes, Rocío? Porque siempre en las instituciones me dicen, ¿tienes supuestos? ¿Cuántos casos hay? Si no, no pinta, si no, déjalo para otro momento, ¿no? Porque no pinta, no hay un volumen considerable. Entonces, esa parte también es llamar la atención en las instituciones. En esta parte de las transespecies, indudablemente, entran varias etapas. La otra ocasión yo platicaba incluso con un padre de la iglesia que da, ¿sí? Y me decía él en sus términos que le trajera cualquier caso, que al fin y al cabo era el diablo en presente o dentro de la persona, ¿no? La parte espiritual. Muy respetable su opinión del padre, indudablemente, pero yo quería abordar qué está pasando con toda esta parte, en la parte espiritual, ¿sí? ¿Qué está pasando?
en la conciencia de esos seres que son seres humanos, pero que se consideran de otra especie. Pareciera que renuncian a la parte humana y se consideran otra especie. Por eso usted hablaba de los derechos y las obligaciones como la parte teórica, porque a todo derecho pues trae unas obligaciones como en la teoría que nos han enseñado en el derecho. Entonces, ¿a qué voy? Y voy a concluir rápidamente que este tema de transespecies indudablemente no está tocado en muchos de los foros. Yo es la primera vez que lo escucho en foro como este, y sin dudar tenemos que tener una interconexión para estudiar este fenómeno, porque llamarlo de esa manera, la parte espiritual, la parte biológica, la parte sociológica, la parte jurídica, la parte de psiquiatría incluso, porque tenemos que estudiar al ser humano ahora sí, desde su interior hacia su exterior, qué es lo que provoca esta parte, como lo decíamos, ¿es una fantasía o realmente es algo de la psiquis que trae, o es un capricho, o es algo realmente genético, o realmente es una ficción? Entonces, yo creo que aquí tenemos mucho trabajo para incluso lo que acaba de comentar, construir y reconstruir marcos que nos permitan precisamente establecer esos vínculos en la ciencia jurídica, porque todo tiene que acabar en ese razonamiento jurídico que nos permita entender esas posiciones o esas formas de seres, de este tipo de seres, porque al fin y al cabo son seres ahora sí vivos, que no se consideran humanos, pero son seres vivos, ¿no? Y habría que ver todo ese círculo para engranar qué es lo que está pasando en ese ser humano y de allí transportarlo a cada una de las áreas. Yo creo que me quedo con mucha tarea, doctor. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Tenemos varios trabajos ya lo señaló, algunos temas específicos para replantearnos un tema de investigación. Muchas gracias. Gracias a usted, Rocío, qué gusto saludarla. Agradezco sus palabras. Y sí, efectivamente, nuestra compañera Rocío me da la clave, la palabra que estaba yo buscando, ¿no? ¿Qué pasa con se pueden renunciar a los derechos humanos? Si sabemos que efectivamente una de las características principales es que son irrenunciables. Entonces decía Rocío, pareciera que renuncian a su parte de humano para transitar a otra especie. Pero aquí es el doble y se complica un poco más, porque ese reconocimiento que están apelando parte del hecho de ser humano. El reconocimiento se le va a dar porque es una persona. Entonces, si en el caso en específico de los transespecie, ¿cómo vamos a lograr, cómo vamos a diferenciar y cómo vamos a restringir y cómo vamos a permitir? ¿Sí? Es a donde yo quería llegar, ¿no? Esa parte irrenunciable, esa parte intransmisible, esa parte indivisible de los derechos humanos, ¿no? Porque pareciera que así es. Entonces, pues, ¿qué nos queda más que hacer este estudio multidisciplinario, ¿no? Este enfoque, este análisis, y como bien lo señalaba Rocío, lamentablemente, porque creo que es la palabra, un caso no pareciera tener eco en la sociedad. Dice ella, en las instituciones, ¿cuántos casos tienes? Ya si son 100, pues entonces ya hay que empezar a estudiarlo, ¿no? Porque quiere decir que el fenómeno ya se está replicando en la sociedad. No, espérenme, es uno, y ese uno, pues nos va a dar pie a más casos. Gracias, Rocío. Veo que tengo otra intervención, adelante. Está la doctora Irma y luego la doctora Lolita. Adelante, doctora Irma Guevara.
Muchas gracias. Buenas noches, doctor Roberto. Mi respeto y admiración. De veras que ha sido una ponencia increíble, tal como lo dijo la doctora Rocío. Yo no había escuchado de transespecie, estos términos. Cada punto que fue mencionando usted, yo creo que sí nos deja mucha tarea para dar nuevos, pues empezar a investigar este estudio del comportamiento del hombre, hasta dónde puede llevarnos de no sentirnos como humanos. Este tema de veras que me ha dejado mucho, mucho, y que le agradezco todo este conocimiento que acaba de compartir doctor Roberto. Muchísimas gracias. Esa es mi participación. Muchas felicidades. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto encontrarla ahora en este espacio. Gracias por sus palabras. Y sí, efectivamente, nos queda mucho por estudiar. Escuchamos a la doctora Dolores. Hola, buenas tardes. Fíjese, doctor, que a mí me queda como un poquito la duda hasta dónde estamos siendo permisivos en pro de una no discriminación. Y con esto quiero dejar claro que mi área de especialidad es la no discriminación, pero o como usted lo refiere, creo que todo debe de tener un límite, ¿no? Y en cuestión de genéticamente me queda claro que son seres humanos y que eso de transespecie pues existe solamente en su mente. Entonces yo creo que para mí como especialista en esta área sí es un gran reto el comprender que a pesar de que yo no pueda ver lo que ellos se creen, tengo que respetarlo. Y creo que en eso es la gran pérdida, digamos, que ellos han tenido al argumentar su postura, es en el exigir que las otras personas vean lo que ellos quieren que vean, y no es así. O sea, yo puedo ver una persona que se ha hecho modificaciones a su cuerpo para ser o para sentirse como otra especie, pero eso no la hace otra especie, la hace la especie A con ciertas modificaciones. Sin embargo, pues tienen igual derecho a casarse, a ir a la escuela, etc. Y yo creo que esa es la lucha que no debemos de perder en el objetivo, en entender que en su mente ellos son lo que creen. Eso hay una gran diferencia que yo esté obligada a verlo. Entonces, ahí yo creo que es mucho de las luchas también, por ejemplo, de los papás al decir que no quieren que les modifiquemos la forma de concebir una familia, a los niños, etc. O sea, no es tanto el que yo lo respete o no, sino que esa postura de tú tienes que verme como yo me siento, creo que ahí es el gran estire y afloje que la ley debe de determinar en algún momento hasta dónde está el límite. Y creo que ahorita se está viendo superada por estas pues necesidades expresadas por algunos individuos que realmente pues queda todavía muchos digamos vacíos legales y vacíos hasta procedimentales en una institución, etc., en lo que los empezamos a llenar y empezar a comprender estas nuevas realidades que nos están generando un poquito de confusión de los paradigmas y de los estereotipos que ya tenemos culturalmente creados, ¿no? Gracias, doctora. Efectivamente, la palabra que me queda, el respeto, ¿no? Y la creencia. Maneja usted dos conceptos muy amplios, pero fundamentales. Respetar a la otra persona. Pero ¿cómo crees
¿cómo crees tú que te ves frente a la sociedad? No me puedes obligar a mí, que estoy del otro lado, a que comparta y a que te visualice de esa manera, ¿sí? Y entonces efectivamente es donde encontramos, creo que yo, decía usted, doctora, algunos vacíos legales. No, yo no creo que sean algunos, son muchos vacíos legales porque no encontramos la regulación todavía, ¿sí? Creo que a nuestro poder legislativo, lo centro obviamente en nuestro país, en nuestro marco jurídico, le queda una gran labor por realizar, que no sé cuándo va a pasar, porque lo vuelvo a señalar y todos lo sabemos, venimos arrastrando históricamente estas luchas, y hasta que no pasa un caso que llegue, que haga el eco, que genere esas sinergias, que ahora sí nos haga abrir los ojos, es cuando vamos a encontrar este cambio en la legislación y en las instituciones, ¿no? Espero que sea para bien. O sea, no quisiera decir que no se dé, no, al contrario, comparto, como dice la doctora Dolores, pues hay que respetar, pero creo que sí es una ardua labor para todos, ¿no? Yo generalmente me refiero a las instituciones porque las instituciones y las autoridades pues son con su poder de mando y de imperio quienes deben de decidir, ¿no? Los juzgadores, cómo resolver, pero lo señalo otra vez, trabajan con nuestra realidad, con mi realidad, con la de mi hijo, con la de mi pareja, con la de mi vecino, con la de mi coordinador del doctorado, etc., etc. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Está la doctora Yolanda Orduña. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Doctor, simplemente hacer un comentario. Yo creo que parte de lo que dijo tanto Lolita como Rocío son de los ruidos que hacen cuando escucha uno este tipo de ponencias. Yo en alguna otra ocasión ya lo había escuchado y son temas que te saltan en la mente y te hacen reflexionar qué tanto el estudio, qué tanto el seguir investigando, qué tanto la ciencia y qué tanto aplicar la norma y la ley, ¿no? Creo que son dos cuestiones diferentes, y hablar de derechos humanos, yo sí estoy a favor de que se tiene que poner un límite. Creo que alguna vez he utilizado una palabra no muy correcta, pero digo que los derechos humanos se han prostituido porque hemos rebasado muchas cosas, hemos llegado a límites inexplicables y si bien es cierto, se ha avanzado mucho en temas de derechos humanos y es un reconocimiento de muchos años, un experimento, como usted lo decía, de acuerdo a los cambios de las sociedades, culturalmente hablando, el mundo, lo que se mueve, etcétera, etcétera. También lo es que debemos de centrarnos en el reconocimiento humano ante todo, en el respeto a las libertades, sí, pero yo sí creo que hay ciertos temas que tenemos que tener mucha claridad, donde entran otros aspectos que no pueden ser permitidos de ser regulados. Me recuerda a las clases en aquellos años de la licenciatura en Derecho, cuando llamábamos materias como criminología, donde veíamos las causas y circunstancias del delito, donde veíamos los trastornos de personalidad no reconocidos, donde estudiamos a los grandes psicópatas que cometieron, y bueno, teníamos mucha claridad lo que tenía que ver con los problemas mentales, con las cuestiones que eran atenuantes de estos delitos, lo que tenía que ver con problemas sociales. Y también teníamos claro, empezamos a llevar, la universidad la estudié en los 80s y tenía claro la licenciatura, empezábamos a trabajar por los derechos humanos y sabíamos de la necesidad de trabajar por las igualdades, por el respeto humano, la lucha contra la tortura, contra la trata de personas, muchos temas que infieren en la dignidad humana, y que teníamos claridad que teníamos que tener un avance irregular, ¿no? Digo, como mujer, ¿qué le puedo decir? Una lucha incansable de las mujeres por alcanzar muchísimos derechos, por no ser violentadas, por alcanzar una igualdad de salarios, por qué sé yo. Pero creo que esto está rebasando. Yo lo pensaba ahorita que hablaba y en son de risa yo siempre he dicho que no me gusta ser rubia y que me hubiera encantado ser morena y con un cabello afro, y decía, bueno, pues entonces yo podría decir que soy afro y quiero que me acepten en la comunidad afro,
y pues sería un ilógico, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que partir de la lógica y los estudiosos del derecho y todos estos jurisconsultos y demás, tenemos que regresar a retomar nuestra norma como debe de ser, ¿no? Y tenemos que tener una claridad de lo que son los parámetros y manejar lo que son los aspectos biológicos, nos guste o no, hombre, mujer, y de ahí el respeto a todo tipo de tendencias, ¿no? Pero tenemos que tener un tope, porque esto está rebasando, y lo más delicado, que también es un derecho humano y que nos estamos olvidando, es cómo estamos afectando a la niñez y a las juventudes, ¿no? Porque si nosotros somos permisivos en ciertas cosas, como lo decía, estamos creando sociedades dentro de un marco de confusión, ¿no? Entonces, yo respeto mucho el derecho de la niñez, pero creo que los grandes responsables de esto somos los adultos y tenemos que frenar. Yo sí creo en que la ley es la ley y que la norma se tiene que aplicar duro. Entonces, hay temas que no entran a debate, que no pueden ser permitidos y que van dentro de otro rubro, ¿sí? Comportamiento humano, sí, temas sociológicos, sí hay que entenderlos, hay que aceptar, tendrán que tener, ser comprendidos si quiere Cabri andar en el metro vestido de Cabri, o sea, eso se respeta, pero no podemos legislar todo. Estamos llenos de leyes, hay otro tipo de problemas en la humanidad. Digo, hace poco leía sobre los neuroderechos, me llamó mucho la atención y lo que usted comentaba en un espacio de su ponencia sobre las tecnologías, y ahí sí son temas bien delicados, ¿no? Cuando decimos, defender mi individualidad, defender todos estos temas que tienen que ver con el cerebro y que tengan que ser regulados para poder, es un derecho, y dices, nuestro último derecho de defensa, ¿no? No te metas con mis pensamientos porque ahí sí estaríamos perdidos, ¿no? Entonces, hay temas muchísimo más relevantes que tienen un impacto, y yo no digo que sean menos importantes, pero la relevancia se la damos nosotros. Entonces, el trabajo sí es bien fuerte para los abogados, sí es bien fuerte para la ciencia, pero yo creo que aún siendo defensores de derechos humanos, a veces tenemos que ponernos la camiseta y decir, esto no lo defiendo. Y no quiere decir que estés violentando, no quiere decir que no respetes al humano, al contrario. Estás trabajando por la dignidad humana, por un bienestar común de una sociedad, y eso tiene un equilibrio. Meterse a temas de moral y de ética es complejo dentro de la norma, porque tendríamos que abarcar muchos otros temas, ¿no? Lo que es moral para ti no lo es para mí. Y por eso tenemos que tener el marco jurídico siempre bien regulado y bien tajante y aplicarlo. Yo creo que hoy por hoy ser tan flexibles a veces en la norma causa grandes problemas en las sociedades, mi opinión. Un abrazo, doctor, y gracias por su ponencia y saludos a todos. Gracias, doctora Yolanda. Sí, efectivamente, nos dice su compañera, yo respeto, ¿no? Pero no perdamos de vista las consecuencias. Nos dice, ¿qué pasaba cuando analizábamos criminología? Y dice, por el hecho de ser mujer, pues, ¿qué nos puede decir aquí en el foro cuántas mujeres tenemos, ¿no? Esa lucha histórica, ese reconocimiento que se ha pedido. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense toda esta lucha, todas las personas, todos estos activistas mujeres que lucharon, que iniciaron este fenómeno, llegar a un punto donde ya una mujer diga, es que no me considero mujer, sino que me considero una cabra, soy cebri, una cebra, perdón, díganme cebri y concíbanme como tal. Híjole, creo que ese paradigma se rompe, se cae por completo. Creo yo, es mi opinión, obviamente personal, ¿no? Subjetiva. ¿Qué va a pasar con todo este estudio? ¿Qué pasó con toda esta lucha? Nos dice su compañera, la ley es la ley, y regresamos quizá a postulados anteriores con los que ya no estamos acostumbrados a trabajar, porque ya también el paradigma jurídico nos enseñó a concebir de manera diferente, a que en la norma entra todo. La ley fundante, bueno, estos ya son otros tipos de temas, ¿no? Pero entonces estamos ensanchando el marco jurídico y pareciera que no va a tener un final.
yo coincido con la doctora Yolanda. Efectivamente, yo soy pro derechos humanos, pero también creo que debemos de tener cierta regulación y cierta restricción. Se escucha fuerte para estos temas, pero esa es la palabra. No sé cómo, de qué manera, cómo vamos a permitir tanto, ¿no? Y poner el ejemplo de la infancia, de la niñez, ¿no? Si el niño se quiere aventar por la ventana porque se cree un superhéroe, ahí sí lo detenemos, porque sabemos el impacto que va a tener, la consecuencia que pueda sufrir hasta perder la vida, ¿no? Entonces, ahí estamos actuando de manera responsable. ¿Pero por qué? Porque es un niño, porque es la niñez. No, pero aquí también hay niñez, aquí también hay afectación de derechos sustantivos. Pero bueno, muchas gracias por la reflexión. Pues mi querido Roberto, nos podríamos pasar muchas horas hablando contigo, hablando de estos temas. Lo bonito de estas actividades es que estamos personas que realmente nos interesa saber el intercambio de ideas, la reflexión, el análisis, de poder llegar pues, a metas que algún día lleguen a ser publicaciones, que estén haciendo los cambios que este país, y bueno, no solamente este país, hablamos de temas mundial, ¿no? Temas a nivel mundial, de cambios importantísimos. Así es que, pues ya te están aplaudiendo, pues ahí estás viendo las manos que te están aplaudiendo por tu ponencia, igual en el chat, pues agradecen mucho tu participación. Y pues, Roberto, que no sea la última vez que podamos escucharte por parte de todos los aquí convocados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como les había dicho, es realmente una persona muy talentosa, con un gran abismo de ideas, de reflexión, de análisis, que es lo que nos nutre realmente en ese tipo de sesiones. Así es que pues nuestro afecto, nuestra admiración, Roberto. Muchísimas gracias. Y a todos y a todas que nos hicieron el honor de acompañarnos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchísimas gracias doctor. a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Excelente. Buenas noches, gracias. Noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.